Lo que se ha conocido, que es poco y por eso lo hemos convocado a usted, porque en realidad se ha conocido más lo mediático que lo científico, y en realidad me parece que es importante conocer esto, porque acaba de decir que no es bastante más común de lo que uno hay más casos de lo que uno conoce, ¿no? De lo que uno supone. El trasplante de médula, que creo que le van a hacer a Agustín, ¿solucionaría el problema o también es tan azaroso? A veces soluciona. O lo neutraliza solamente. Yo no voy a hablar de Agustín. Está bien, vamos a hablar de un paciente cualquiera que cuando no tiene una terapia específica, una mucopolisacaridosis tipo 1, por ejemplo, o cualquier otra patología que pueda recibir trasplante de médula. Cuando falta una proteína o una enzima, lo que trata el trasplante de médula es colocando sangre de cordón o médula ósea, ya sea relacionado o no relacionado. Se coloca por vía endovenosa, esa sangre o esa médula llega al lugar donde se instala la médula ósea, y allí comienza a desarrollarse las células y comienza a existir lo que llamaríamos una fabriquita de proteína, tratando de corregir lo que al paciente le falta. Lo que pasa es que para preparar un paciente para el trasplante de médula hay que prepararlo previamente, o sea, tiene que recibir una terapia de inmunosupresores y para que la batalla la gane el que entra. El que entra, exactamente. Ahí está claro. Pero puede pasar varias cosas después que entró la médula nueva. Puede pasar que se desarrolle la médula nueva y invada totalmente a la médula ósea, y de esa forma es exitosa, consiguiendo buenos niveles de proteínas. Como tenemos un paciente, ya se trasplantó el 6 de diciembre en Córdoba. Es una nena, ¿no es cierto? Es un varón. Ah, es un varón. Con otra patología, una mucopolisacaridosis tipo 1 que conseguimos encima. Puede pasar que la médula del niño propia empiece a crecer y combata o destruya a la médula trasplantada, o puede coexistir ambas dos que viven en quimera y se relacionan y viven en buena relación. Doctor, el trasplante de médula, en todos los casos, ¿tiene que ser de un familiar directo o puede ser un donante? Si tenemos familiar directo es mucho mejor. Es mejor. Pero cuando tenemos una enfermedad que es genética de este tipo y que no sabemos si una nena es portadora o no portadora, porque todavía no se hicieron los estudios moleculares, entonces hay que conseguir sí o sí un donante no relacionado. Hay bancos de médula y de cordón mundiales. De hecho, el hospital privado está relacionado con los bancos mundiales, es un centro reconocido en Córdoba, el Garrahan en Buenos Aires, el Hospital Austral en Buenos Aires, el Sanatorio Allende creo que no está el banco de médula, pero bueno, hay varios centros en Argentina que buscamos, o sea, cuando ponemos un paciente trasplante, lo que se hace primero es conseguir la base molecular que tiene el paciente y tratar de buscar en la base de datos mundiales la médula apropiada. La otra pregunta que me interesa es técnica. Digamos, ¿el secreto del éxito de un trasplante de médula está en la preparación del paciente? Porque veo que la técnica es simple, es bastante sencilla, digamos. Sí. Pero ¿el secreto está en la preparación del paciente o hay un gran componente azaroso también? Las dos cosas. Las dos cosas. Se prepara el paciente, pero como el paciente se limpia de médula propia, queda absolutamente sin defensas durante una semana. Posteriormente se coloca la médula y ahí se suspenden los medicamentos inmunosupresores o antineoplásicos. Y de ahí comienza a darse tiempo, que generalmente sangre de cordón es mucho más tardía, pero sangre de médula ósea en 15 días, 20 días, un mes, empezamos a recuperar glóbulos blancos. Pero un paciente está en aplasia medular mucho tiempo, entonces cualquier germen de afuera lo invade y lo mata. Digamos que el posoperatorio es lo más traumático de todo. Está calculado que cualquiera sea el trasplante, ya sea para enfermos oncológicos o no oncológicos, un 30% de los pacientes puede fallecer por elementos propios al trasplante, o sea, que ahí incluye todo, o sea, preparación, medio hospitalario, azar. A veces tuvimos pacientes que tenían una infección a citomegalovirus dormida y cuando se hace el trasplante el citomegalovirus se activa y lo termina matando. ¿Y la patología de Agustín podría hacerse aquí en Córdoba, tratarse aquí en Córdoba? Sé que en Buenos Aires sí se puede hacer en el Garrahan. Nosotros dijimos que sí, que ya varias oportunidades dijimos que los trasplantes de médula de hecho se hacían en Córdoba. Nosotros estamos relacionados con el centro de trasplante del hospital privado, donde se han hecho otros trasplantes de médula, con éxito o sin éxito. La
la casuística no es importante, entonces no podemos decir que si un paciente aquí hay una tendencia, y falleció el 100% es negativo. Pero podría hacerse también en Córdoba. Sí. El postoperatorio, ¿cuánto dura en estos casos? Depende cuánto tiempo demora. Yo no soy especialista en trasplantes, ¿no? He vivido trasplantes. Está bien, pero en este caso, lo que usted conoce Pero habitualmente son aproximadamente unos 30 días. 30 días. De postoperatorio más peligroso hasta que uno consigue o comienza. Claro, y salir de la plasia medular, sobre todo. Claro. O sea, que el mismo organismo comience a fabricar glóbulos blancos, que son el problema. Pero aparte de los glóbulos blancos están plaquetas que el paciente puede sangrar, la anemia que puede complicar. O sea, en el caso de la familia Busto Fierro, es mejor que para los hermanitos de Agustín, en el caso de Joaquín creo que se tome, digamos, el tratamiento antes de que la enfermedad ingrese en la etapa juvenil. No es fácil contestar eso, porque cuando uno tiene un paciente, lo ideal sería trasplantar antes de que las lesiones de sustancia blanca existan. Lo que pasa es que plantea... serían los primeros estadios. El tema es que cuando uno tiene lesiones de sustancia blanca, por ejemplo, tenemos pacientes que vamos siguiéndolos en el tiempo con resonancia magnética nuclear cerebral cada 6 meses, cada año, cada 2 años, depende las características del niño, y no hemos planteado todavía el trasplante. Llegar a plantear un trasplante, que es un método cruento, que yo sé que sí lo puede matar el propio trasplante, entonces es muy difícil decirle, papá, cuando tu nene está sano ahora, trasplantemos. Cuando padecen lesión de sustancia blanca y vemos que la evolución se hace peligrosa, entonces ahí no tenemos otra opción. El adrenoleucodistrófeno no tiene tratamiento en el mundo, no únicamente acá, en el mundo. No hay un medicamento. No hay un medicamento que... Algunos usaron aceite de Lorenzo, otros usamos un aceite parecido de Lorenzo. El aceite de Lorenzo produce plaquetopenia y produce una serie de problemas que no son deseados. Otras veces hemos visto que bajan los valores de los ácidos grasos de cadena muy larga, pero no corrigen la lesión cerebral. El trasplante de médula ósea es otra posibilidad. Pero básicamente, en realidad, no hay tratamiento. Y otra cosa que hay que aclarar es que cuando el primer trasplante no funciona, se puede llegar a hacer un segundo trasplante y un tercer trasplante. Lo que pasa es que es tan cruento el primer trasplante que es muy difícil someter al niño y a la familia a un segundo trasplante. Doctor, muchísimas gracias por su gentileza. La verdad que muy claro. Hemos entendido una cosa que, por culpa nuestra, de los medios, asumo por lo menos la parte de responsabilidad que me corresponde, hemos tomado lo más mediático y nos hemos olvidado de lo científico, que es en realidad la causa de todo lo demás.